Muy bien, chicos. Nuevamente tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a continuar con el análisis de los principios procesales que recoge nuestro Código Procesal Civil y que se encuentran establecidos en su título preliminar. Muy bien, la anterior sesión de clase habíamos analizado ya principios como los siguientes: tutela jurisdiccional efectiva, dirección e impulso procesal, fines del proceso de integración de la norma procesal, iniciativa de parte y de conducta procesal, principio de inmediación, principio de concentración, principio de economía procesal, principio de celeridad. Ahora comenzaremos con el principio de socialización del proceso, impedir la desigualdad de las partes. En un escenario real, lógicamente, sabemos de que hay diferencias de distinta índole entre los seres humanos. Algunos tienen más, algunos tienen menos, sobre todo en el aspecto económico, y que de alguna manera esa situación en nuestra coyuntura nacional evidencia también influencia, evidencia cierto peso, cierto roce social. Son situaciones evidentes que se observan lamentablemente todavía en nuestros escenarios. Aquel que tiene conocidos es aquel que puede tener mayor ventaja respecto de sus trámites, respecto de sus solicitudes. Aquel que en el argot criollo le echa gasolina a su trámite seguramente va a tener mayor efectividad, ¿no? Pero esta situación es tratada de compensar por el derecho a través de la aplicación del principio de socialización del proceso. En el proceso, dentro del proceso, los sujetos procesales son iguales en oportunidades, son iguales en el uso de las herramientas procesales para poder construir la verdad procesal. De tal manera que el juez, bajo ese enfoque, tiene que asumir una perspectiva imparcial que busque construir una verdad procesal, dándoles la oportunidad tan igual al demandante como al demandado. No puede permitirse inclinación alguna que se base en la afinidad, inclinación que se base en la posición económica, en la posición social. Es por eso que dentro del proceso todos somos iguales. Así existan diferencias económicas, sociales, etcétera, etcétera. Y esto es lo bonito del proceso, que va a compensar esas diferencias reales y nos va a poner en una posición horizontal. Luego tenemos otro principio, el principio de juez y derecho, iura nobis curia. Deber del juez de conocer el derecho y aplicarlo a la situación concreta. El juez es director del proceso y por tanto el juez es conocedor de la norma jurídica, conocedor de la jurisprudencia, un experto que maneja los criterios de interpretación de la ley, maneja la jurisprudencia, maneja la doctrina. Con todo ese cúmulo, con todo ese soporte teórico, el juez garantiza la adecuada solución del conflicto de intereses, ¿no? Lógicamente, dándole la correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica. De tal manera que este principio asegura de que el juez conoce el derecho. Alguna vez en una audiencia, recuerdo que el abogado que estaba oralizando sus fundamentos, de hecho, al terminarlos, pasó a exponer ya también la fundamentación jurídica, una fundamentación bastante amplia,
que empezó a afectar los principios de concisión, claridad, precisión, celeridad, entre otros. Y el juez le dijo esto: señor abogado, a los hechos, que el juez conoce el derecho, iura nobis curia. Entonces, lógicamente, el juez es el conocedor del derecho, maneja la jurisprudencia, la norma, la doctrina, y sobre esa base soluciona el conflicto de interés. Muy bien, luego tenemos el principio de gratuidad en el acceso a la justicia. Este es un principio de naturaleza dinámica, es un principio de naturaleza relativa, en cuanto a que los servicios de justicia tienen un costo, lógicamente un costo simbólico, pero se trata de que esos costos que cobra el servicio de justicia sirvan para mantener el servicio de justicia, de tal manera que este servicio sea autofinanciable. ¿Mm? Sin embargo, existe el instituto del auxilio judicial, que va a ser solicitado por aquella parte que no tenga la posibilidad de cubrir esos costos y costas procesales, de tal manera que se hará un estudio eh, social del caso particular, y sobre esa base el juez podrá decidir la aplicación del auxilio judicial, que no es más que la aplicación absoluta del principio de gratuidad en el acceso a la justicia. Es un principio, vuelvo a decir, dinámico, de aplicación relativa. Por un lado, las partes, sobre todo en materia civil, tienen que pagar los derechos por el trámite correspondiente. Por ejemplo, por ofrecimiento de pruebas, se paga un monto que aproximadamente está en 44 soles. Por derechos de notificación, se paga un monto que aproximadamente se encuentra en 5 soles. ¿No? Por interposición de excepciones, cuestiones probatorias, recursos impugnatorios, la parte que está presentando dicho escrito deberá de presentar el voucher de depósito. Esto con la sana intención de cubrir los servicios de justicia. Recuerden que el servicio de justicia tiene que ser autofinanciable, ¿no? Pero si hubiese un caso especial, hubiese un caso donde realmente la parte no tiene una solvencia económica, en todo caso, puede recurrir al auxilio judicial. Vuelvo a decir, previamente tendrá que analizarse su situación económica y sobre el informe correspondiente el juez emitirá la procedencia del mismo. Luego tenemos otro principio: vinculación y elasticidad. Las normas procesales son vinculantes y obligatorias. Sin embargo, el juez puede adecuar la exigencia de las formalidades al cumplimiento de los fines del proceso. Muy bien, ¿cómo se entiende esto? El Código Procesal Civil es un cúmulo, un conjunto de principios, un conjunto de dispositivos normativos de carácter imperativo. Se tiene que cumplir en lo posible con lo que está establecido en el Código Procesal Civil. Por ejemplo, tenemos el artículo 24 del Código Procesal Civil, que establece cuáles son los requisitos para presentar una demanda. Entre ellos se tiene, por ejemplo, el señalamiento del juez competente, ¿no? Los datos y dirección domiciliaria del demandante, del demandado,
exponer una pretensión en forma clara, concreta, precisa, detallar los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, ofrecimiento de los medios probatorios y la suscripción de la parte demandante y el visto bueno del abogado. Entonces, requisitos que se deben de cumplir en forma taxativa, porque así lo está estableciendo el Código Procesal Civil en este artículo 424. De tal manera que aquí se observa que el Código Procesal Civil se aplica en forma imperativa, vinculante, obligatoria. Si te faltase alguno de esos requisitos, lógicamente, el juez al calificar la demanda lo va a advertir y va a emitir un auto de inadmisibilidad en el cual te dé un plazo correspondiente para que subsanes ese error, para que subsanes esa falta del requisito. De tal manera que, fíjense, el Código Procesal Civil se aplica en forma obligatoria, imperativa. Sin embargo, este principio también tiene una aplicación dinámica, en el sentido de que podría de repente prescindirse de alguna situación exigida por el Código Procesal Civil, siempre y cuando se asegure los fines del proceso. Tengan en cuenta de que no se exige por exigir los requisitos, se exige para garantizar los fines del proceso, para garantizar el fin concreto, la solución del caso concreto, para conseguir paz social en justicia. Mientras no se afecte esos principios, lógicamente se exige el cumplimiento de todos esos requisitos. Pero si la falta de cumplimiento o la exigencia exagerada de uno de los requisitos empieza a vulnerar esos principios del proceso, en ese entender habrá que aplicar el principio de la elasticidad y preferir los fines del proceso. Les voy a poner un ejemplo concreto, un ejemplo claro. Por decir, el artículo 425 del Código Procesal Civil establece que se deberá de acompañar copia del DNI del demandante. Correcto, muy bien. Pongámonos en el siguiente caso. La demandante es una anciana de 85 años. Y resulta que no ha cumplido con presentar copia legible de su DNI. Ha presentado un DNI, pero no es legible. Ha habido un error en la fotocopia. Pero se logra visualizar sus datos, se logra visualizar su DNI. Y lógicamente, aquí va a merecer la aplicación de un criterio amplio, de un criterio elástico, ¿no? Un juez pegado a la norma, un juez muy literal, declararía inadmisible la demanda y solicitaría que se acompañe copia legible y ampliada del DNI, lo cual iría en contra de los principios de solución del conflicto, de búsqueda de la paz social en justicia. En cuanto a la situación es especial. Se está hablando de una señora de 85 años que ha hecho todos los esfuerzos para presentar esa demanda. Exigirle aún que cumpla con presentar un DNI ampliado y legible iría en contra del principio de la elasticidad. Y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, cuando rechazó ese criterio tan legalista, indicando de que el órgano jurisdiccional debía de aplicar el principio con elasticidad, atemperando
la situación concreta, teniéndose en cuenta de que era una anciana de 85 años. Y tanto más que el personal del órgano jurisdiccional tiene acceso al sistema de registro civil, lo que debió de hacerse en el presente caso. No esperar ni exigir a la pobre anciana de que vuelva a presentar ese documento, lo que le generaría costos, lo que le generaría pérdida de tiempo insulso, cuando tranquilamente el personal del órgano jurisdiccional pudo haber ingresado al sistema de la RENIEC y allí identificar, corroborar lo que quiera corroborar. ¿Mm? Muy bien, entonces, por encima de todos se encuentran los principios procesales que están reconocidos en el título preliminar, que van a servir de guía, y los demás dispositivos que integran el cuerpo normativo deberán alinearse, interpretarse conforme el sentido de estos principios del proceso civil. Muy bien, luego tenemos el principio de instancia plural. La revisión de lo resuelto por una instancia superior. Muy bien, para ello se tiene un fundamento importante, un fundamento bastante humano. El juez, antes de ser juez, es abogado. Y el abogado, antes de ser abogado, es un ser humano. Y una característica generalizada del ser humano es que el ser humano es falible, comete errores, se equivoca. ¿Mm? Entonces, la misma condición también se aplica para jueces, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Es probable que un juez cometa un error y a partir de ese error se genere una injusticia. Para evitar estas situaciones, nuestra Constitución política, en el artículo 139, reconoce el principio de la instancia plural, es decir, que las decisiones judiciales pueden ser revisadas por una instancia superior a efectos de revisar la decisión y evitar errores que generen injusticias, ya que lógicamente el juez es un ser humano. ¿Mm? ¿Cómo se accede a la instancia superior? A través de los recursos impugnatorios. En su momento vamos a analizar el tema específico de los recursos impugnatorios. Ahí hay un recurso especial, el recurso de apelación, que va a permitir que el expediente suba a la segunda instancia para que sea revisado. Entonces, eso lo vamos a analizar en su momento. Tenemos otros principios procesales. El principio de contradicción. Los actos procesales deben realizarse con conocimiento de las partes. Para entender este principio les voy a ilustrar con la famosa mesa de ping-pong. Ustedes conocen la mesa de ping-pong, seguramente han practicado ese deporte en alguna oportunidad. ¿Y qué observan en ese deporte? Dos contrincantes, ¿no? En el centro está una mesa, hay una red. Consiste en lanzar la pelota para que la otra persona no pueda responderla. Y así el juego se puede hacer infinito, ¿no? Hasta que uno cometa algún error. Lógicamente todo esto se desarrolla dentro de una situación de contienda, de rapidez, de inmediatez, ¿no? Algo similar sucede con el proceso civil. Por ejemplo, el demandante presenta la demanda, el juez califica
y corre traslado de esa demanda al demandado para que éste responda. El demandado plantea una excepción. Esa excepción la presenta al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional corre traslado de esa excepción y le comunica, le notifica al demandante. Y el demandante responde a través de la absolución de la excepción. El demandante interpone una cuestión probatoria. Esa cuestión probatoria es tramitada por el órgano jurisdiccional. Finalmente, se le corre traslado al demandado para que esta parte la absuelva. Y así sucesivamente. Más o menos se ilustra a través de ese juego, de esa mesa de ping-pong. Tú lanzas la pelotita y la otra parte responde. Y así sucesivamente. De tal manera que todos los actos procesales se van a tramitar con conocimiento de la otra parte y dársele la oportunidad dentro del plazo correspondiente para que responda, si así lo cree conveniente. No puede haber acto procesal que no se sujete a este principio de contradicción, porque eso sería vulnerar la transparencia, vulnerar la imparcialidad que debe de mantener el proceso civil, lógicamente, ¿no? Si tú presentas una excepción, muy bien, esa excepción tiene que ser puesta en conocimiento de la otra parte. Los demandados plantean una cuestión probatoria. Esa cuestión probatoria tiene que ser de conocimiento de la otra parte. Y así sucesivamente. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Tenemos otro principio, el principio de adquisición procesal. Las pruebas y demás documentos dejan de pertenecer a las partes y en adelante pertenecen al proceso. Muy bien, esto también se los voy a explicar de la siguiente manera. Resulta que en los procesos civiles las partes presentan medios probatorios que respalden sus argumentos, que respalden sus fundamentos. Por ejemplo, el proceso de alimentos. La madre representante del menor demanda por alimentos, argumenta de que el padre de la menor, el señor Roberto, incumple su obligación de alimentos y que por este motivo solicita que el órgano jurisdiccional fije un monto de 500 soles mensuales para poder cubrir las necesidades de la menor. Para probar esta pretensión se acompaña como medios probatorios la partida de nacimiento. Partida de nacimiento que va a ser un medio probatorio fundamental y elemental, que va a probar el entroncamiento entre el padre y el menor. ¿Correcto? Es un documento incuestionable, porque allí el padre está reconociendo ser el padre del menor. Muy bien, entonces, en un primer momento se dan cuenta de que ese medio probatorio ha sido presentado por el demandante, pero una vez que se haya integrado al proceso, ese medio probatorio forma parte del expediente, forma parte del proceso. Por otro lado, el demandado, en este caso el padre, presenta sus contratos de trabajo indicando de que él está laborando, ¿no es cierto?, en una empresa privada y que tiene una remuneración de 500 soles, porque trabaja en forma parcial. Esos documentos que están presentando en forma, digamos, de contestación de demanda, van a pasar a ser parte del proceso, van a formar parte del expediente y por lo tanto van a pasar a ser parte del proceso. A esto se llama el principio de adquisición procesal.
Las pruebas dejan ser de las partes y se convierten en elementos del proceso. Muy bien. Luego tenemos otro principio, el principio de preclusión, etapas del proceso. El proceso es el conjunto de actos procesales que se van a desarrollar en distintas etapas. Tienes una etapa postulatoria, que es la etapa donde debe de presentarse todos los medios probatorios. Tienes una etapa de saneamiento probatorio, donde se van a admitir los medios probatorios. Tienes una etapa de actuación probatoria. Tienes una etapa decisoria. Tienes una etapa impugnatoria. Tienes una etapa ejecutoria. Cada una de estas etapas precluye, es decir, finalizada una etapa, ya no se puede retrotraer y no se puede presentar escritos que debieron de presentarse en la etapa correspondiente. De tal manera que hay que respetar las etapas. En su momento también vamos a analizar una por una las etapas del proceso civil. Pero ya les adelanto, el proceso civil se rige por el principio de preclusión. Se termina una etapa y esta precluyó, ya no se puede retrotraer atrás. Luego tenemos el principio de congruencia. Muy bien, este principio nos informa de que debe de haber congruencia entre la pretensión y lo resuelto por el órgano jurisdiccional. Si la pretensión, por ejemplo, solicita una pensión de alimentos ascendente al monto de 500 soles, la sentencia tendrá que tener como límite esa pretensión. No podrá pronunciarse sobre régimen de visitas, no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido planteadas en la pretensión. De tal manera que esto va a asegurar que el proceso es congruente con lo solicitado. Y eso, lógicamente, garantiza congruencia. El juez no puede fallar más allá de lo pedido. Tampoco puede fallar en forma minúscula a lo pedido, sino que su fallo tiene que ser oportuno y coherente con la pretensión formulada. Finalmente tenemos el principio de publicidad. El proceso se desarrolla con conocimiento público. Para ello, se tiene las audiencias que son de libre acceso por cualquier ciudadano. Obviamente, tienes que guardar el respeto correspondiente, ¿no? No vas a entrar a la audiencia, vas a ir a hacer bulla, a conversar con tus amigos, mientras que se esté desarrollando la audiencia. Eso sería una falta de respeto. Antes de la pandemia, los estudiantes universitarios de Derecho tenían la actividad de ir a presenciar las audiencias para que se ubiquen, para que conozcan, para que se familiaricen, y en buena hora, aprovechando de que se tiene el principio de publicidad. Entonces, veían el desarrollo de una oralización, veían la ubicación del juez o finalmente de los integrantes del colegiado. Lógicamente, eso contribuía en forma determinante para que el estudiante de Derecho se familiarice con el proceso civil. Este principio de publicidad va a garantizar que
los procesos se tramitan en forma transparente, no en forma secreta, que eso más bien sería contradictorio con la democracia, sería contradictorio con los fines del proceso, porque habría suspicacias, ¿no? Se pensaría de que se está tramitando un proceso parcializado, injusto, que vaya a perjudicar a alguna de las partes. Para evitar esa situación se tiene la garantía del principio de publicidad. Los procesos se desarrollan con conocimiento público. Inclusive, en el mismo local de la Corte Superior de Justicia, se tiene un cronograma de audiencias que se expone, se promueve, inclusive en los diarios de circulación local. Aparte, en el ambiente especializado de información al usuario, se tiene una pantalla donde se observa el cronograma de audiencias con nombres, datos, números de expediente, de tal manera que cualquier persona tiene libre acceso de poder participar de esa audiencia, escucharla, tomar los apuntes correspondientes. El único límite sería ¿cuál? El respeto. ¿Mm? Alguna vez también me tocó vivir esa experiencia en nuestros años de universitario. Fui alguna vez a observar esas audiencias y realmente uno aprende bastante, se familiariza con lo que se desarrolla en la audiencia. Y recuerdo que una vez entraron unos estudiantes universitarios, un grupo de estudiantes, sin guardar los respetos y las consideraciones debidas. Y el juez, ¿qué hizo? Suspendió la audiencia y les llamó la atención a los estudiantes universitarios. Pero en buena forma, obviamente, para que se den cuenta también, y les dijo, señores, muy bien, ustedes como estudiantes universitarios, en buena hora están viniendo a presenciar las audiencias, pero eso sí, sepan demostrar su decencia y el respeto por esta audiencia. Les pediría que guarden silencio, tomen los apuntes correspondientes, pero guarden silencio. Entonces los chicos, lógicamente, tuvieron que hacer caso, ¿no? Se dieron cuenta, aprendieron a presenciar la audiencia. Muy bien, en forma sintética podemos decir que los principios procesales van a ser guías, directrices, soportes sobre los cuales se va a edificar todo el cuerpo normativo. Van a servir de guías interpretativas. La interpretación de algún dispositivo del Código Procesal Civil tendrá que alinearse a la esencia contenida en los principios que se encuentran en el título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. De igual manera, ante alguna ambigüedad interpretativa, ante algún vacío normativo, tendrá que recurrirse a los principios procesales a efectos de integrar esos vacíos y, lógicamente, obtener una interpretación adecuada a los principios del proceso civil. Muy bien, chicos, eso es todo en cuanto a esta temática. Muchas gracias por su atención.